Bueno, quiero aprovechar este video para platicar de diferentes temas, no solo de la parte de renta variable. Yo creo que la parte de divisas y la parte de metales preciosos va a ser muy importante. Entonces, si tienes tiempo, la verdad te sugeriría verlo completo. Intentaré no extenderme mucho, pero el problema es que todos estos temas se relacionan entre sí, ¿no? Y bueno, primero vamos a ver esta gráfica de aquí. Con esta gráfica ya llevamos prácticamente mes y medio. De hecho, se hizo una actualización de esta gráfica. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos usando unas líneas de tendencia de muy muy largo plazo. Entonces, si le cambiamos aquí, por ejemplo, que esto representa 1987, si le cambio en un grado, obviamente el ángulo de la pendiente va a cambiar muchísimo cuando estemos hasta acá. Entonces por eso se hizo una actualización, pero esta es la que pues ya llevamos tiempo con esta y no pensamos ya hacer mayores cambios aquí. ¿Y por qué es muy importante esta línea de acá? Porque esto sugeriría un posible cambio de tendencia. Estamos hablando de que posiblemente tocar esta línea y posiblemente romperla hacia abajo. Entonces el movimiento que probablemente puede provenir de aquí es un movimiento bastante agresivo. ¿Y por qué pensamos eso? Pues porque no solo esta línea es muy importante por sí misma, sino que el hecho de que sea perfectamente paralela con las otras, a mí me causa muchísimo ruido. Obviamente aquí ya tiene mucho que ver la experiencia y todo, ¿no? En cuanto a cambiarle el ángulo un poquito más, un poquito menos, cuál es la correcta, desde que estamos utilizando una escala logarítmica en vez de una escala regular, ¿no? Entonces aquí, esta es la interpretación final que nosotros tenemos. Voy a ser muy claro, yo incluso tengo una posición desde esta parte verde, desde el área de... no, de hecho está un poquito más abajo, desde... Más o menos estoy yo en 38.55. Yo tengo una posición corta aquí, es una posición como de 5 contratos. O está en utilidad, yo la pienso dejar. La verdad, no creo poder aprovechar todo este movimiento porque pues voy a tener que ir tomando utilidades en el camino. Entonces, pero sí, yo me inclino a pensar a que esto tiene una muy fuerte posibilidad de ser un cambio de tendencia. Aquí estamos nosotros viendo el Standard Poor's. Entonces, el Standard Poor's es el índice en general de la bolsa, ¿no? De la renta variable americana. Evidentemente, ha habido acciones que han tenido rendimientos superiores al S&P. No solo GameStop y eso que ha estado muy de moda la última semana. Obviamente acciones como Tesla, como Apple o las grandes tuvieron rendimientos superiores a esto. Sin embargo, yo me tengo que basar en el índice porque el índice me está sugiriendo a mí un posible cambio de tendencia. Entonces, aunque muchas de estas empresas están en valuaciones muy altas, la verdad yo creo que es probable que veamos un reverso también en estas, ¿no? En cuanto a potencial, pues la verdad yo pensaría que hay más potencial en cuanto a la parte de metales preciosos. Ahorita vamos a hablar por qué. Obviamente aquí depende muchísimo del perfil de riesgo de cada persona, ¿no? Aquí nada más estamos interpretando lo que estamos viendo. Obviamente, pues si eres una persona muy agresiva, pues hay una forma de jugar las mismas cartas o la misma interpretación a que si eres una persona conservadora. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de eso y lo vamos a ir complementando con algo de lo que está pasando hoy en día, ¿no? En cuanto a estas líneas, ¿por qué son tan importantes? En particular la de arriba. Aquí, esto es el lunes negro. Cuando tronó la firma esta de Rothschild en 1987, fue la que determinó el mínimo de esta caída. Posteriormente fue respetada después de que tronara la burbuja.com y después del ataque del 11 de septiembre, y de aquí iniciamos la tendencia para la burbuja inmobiliaria. Obviamente viéndolo desde este punto de vista y utilizando el beneficio de que pues ya podemos ver lo que realmente sucedió, desde aquí pues podríamos hacer el argumento que vender el máximo en la burbuja inmobiliaria era relativamente fácil. Obviamente tenemos la ventaja de ver hacia atrás, ¿no? Nunca es fácil. Una vez que baja, intentó de ser respetada esta línea y lo más importante, que a lo que a mí se me hace que le da, complementa la validez de esta línea, es que una vez que la perdimos, eso fue la que determinó o la última la oportunidad que nosotros tuvimos de salir y la que pues de aquí prácticamente es cuando empezó el crash. Eh, Aquí es cuando entra Bernanke con la impresión de dinero para salvar a la banca. Bueno,
a todos menos a Lehman Brothers, con la impresión de dinero. Entonces, cuando se vendió, pues se vendió como que era algo extraordinario, algo único, que la Fed posteriormente iba a volver a subir las tasas de interés y volver a vender los activos que iba a estar comprando durante esta época. Sin embargo, pues vemos que es el 2021 y esto pasó de ser una medida extraordinaria a prácticamente ser la norma. Y obviamente lo que estamos haciendo hoy en día supera por múltiplos a lo que se hizo durante el crash, ¿no? Entonces, desde un punto de vista económico y pues yo diría que hasta de sentido común, obviamente esto no es sustentable. Y lo estamos viendo y lo hemos visto muchísimo aquí en el índice de fortaleza del dólar, que obviamente estamos viviendo con impresión de dinero, con déficits que pues prácticamente ya a nadie le importan, déficits y estímulos. Entonces, si esto bien fue una tendencia con Trump, yo creo que se va a acelerar con Biden. Lo estamos viendo desde ahorita con todas las órdenes ejecutivas que ha firmado, lo estamos viendo con Janet Yellen, que es la anterior presidenta de la Reserva Federal, pero ahora está trabajando como, bueno, ya quedó confirmada como la nueva secretaria del Tesoro, y va a trabajar con Jerome Powell. De hecho, Powell lo dijo en la plática de hace 2 semanas, que fue la primera plática que tuvo la Reserva Federal bajo la presidencia de Biden. Entonces, la Reserva Federal, cuando se creó en 1913, cuando estaba Woodrow Wilson de presidente, se vendió con la idea de que iba a ser independiente por la razón de que iba a servir como un vigilante para que el gobierno no pudiera incurrir en déficits masivos. Sin embargo, pues ahora vemos que no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo, los bancos centrales y los gobiernos están trabajando en conjunto para poder imprimir dinero. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues muy probablemente yo me inclino a pensar a que un periodo inflacionario, algo similar a lo que vivimos en la década de los 70. Bueno, yo no estaba vivo, pero se vivió en la década de los 70 en cuanto a que se perdió la confianza en el dólar derivada de que Nixon quitó el patrón oro y pues se vivió este periodo inflacionario que es muy famoso porque Paul Volcker tuvo que salir a subir la tasa de referencia en Estados Unidos al 22% para controlar la inflación. Entonces, desde ese entonces que la tasa llegó al 22%, hemos visto una tendencia a la baja en las tasas de interés. Entonces, por eso es que al activo libre de riesgo, o más bien a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, se les conoce casi por default como el activo libre de riesgo. Sin embargo, desde mi punto de vista, parece que eso está cambiando y yo creo que más bien los metales preciosos son los que esta vez van a servir como el activo libre de riesgo. Ahorita vamos a ver las gráficas al por qué, para que te haga un poquito más de sentido. Eh, entonces, ¿esto por qué es importante? Porque ahorita que hablé poquito de los perfiles de inversión, hemos visto aquí cómo están compuestos los diferentes portafolios dentro de las bancas patrimoniales y privadas dentro de los principales bancos. Y vemos que incluso portafolios que tienen una categoría de conservador están muy sesgados al mercado de deuda y dentro de ese mercado de deuda muy sesgados a deuda de Estados Unidos, bonos del Tesoro de Estados Unidos, de 10 años y de diferentes plazos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, obviamente, ver lo que el mercado nos está diciendo y nosotros posicionarnos de una forma correcta que se ajuste pues a nuestras perspectivas, ¿no? Bueno, ya que estábamos hablando de eso, yo pues pienso que aquí podríamos ver un máximo en la bolsa. Yo no pienso aceptar más riesgo aquí. Esta gráfica de largo plazo fue actualizada en una ocasión porque con lo de la pendiente y todo eso me daba un poco el precio más abajo. Sin embargo, yo creo que esta interpretación es la correcta. Entonces, no solo la bolsa nos está diciendo un posible cambio de tendencia, vamos a ver lo que está pasando dentro del mercado de los metales preciosos, ¿no? Aquí va a ser muy importante la interpretación, ¿no? Esta lo acabo de volver a hacer nada más para propósitos de este video y vamos a tener que entender qué es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Después de 1970, cuando el oro pasa de 100 a $800, pues obviamente en esta década portafolios y gestores de fondo en cuanto a las afores, las aseguradoras y todo eso, tenían una diversificación en metales preciosos, porque era visto como algo que conservaba el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Sin embargo, esto se fue modificando a lo largo de los años, en donde pues prácticamente pocas instituciones son las que tienen metales preciosos. El año pasado, el Fondo Monetario Internacional reclasificó a los metales monetarios como un activo
pues libre de riesgo, como un Tier 1 asset. Entonces esto ya le da el visto bueno a las instituciones que tienen pensiones, seguros, etcétera, de poder adquirir metales preciosos para sus portafolios. Repito, algo que era muy común en la década de los 70 y pues se fue perdiendo, ¿no? Después, cuando vimos ahorita en la bolsa, que vimos la bajada y hablamos de que Bernanke llega con la impresión de dinero, o tuvimos nuevamente esta pérdida de confianza en el dólar durante unos años, y lo vemos aquí. Aquí se empezó una tendencia en el oro, más o menos por esas épocas, el 2008 y terminó en el 2011. Y aquí esto sí hay que poner mucha atención, es lo más importante yo creo, porque ahorita vamos a comparar cómo se ve esto contra la gráfica de la plata. Porque obviamente si has visto, pues yo creo que las noticias durante la última semana, se está vendiendo esta narrativa de que los pequeños inversionistas pusieron en aprietos a los hedge funds. Esto suena, desde mi punto de vista, pues casi ridículo. Este grupo no era tan, o sea, sí era como medio conocido, obviamente no para todo el mundo, pero sí era, no, no es nuevo, ¿no? O sea, yo ya lo conocía desde hace varios meses y tenía como 200,000 seguidores nada más. Eh, el fondo Melvin Capital, que es el que sale en las noticias, el fondo de inversión del hedge fund que perdió mucho dinero, ese fondo cerró sus posiciones, se cubrió desde hace 2 semanas y nadie se dio cuenta. Todo el mundo empezó a escuchar de esta noticia y a meterse en GameStop y en todo esto, pues prácticamente desde el martes o miércoles de la semana pasada. Obviamente ahorita ese grupo ya tiene como 5 millones de seguidores y pues por desgracia yo creo que va a pasar lo de siempre, que la mayor parte de la gente nueva pues es la que probablemente va a terminar perdiendo. Entonces, viendo el volumen y el comportamiento de la acción de GameStop, más bien parece que había otros fondos de inversión detrás del short squeeze. No sé por qué se está vendiendo esta idea, pero sí está agarrando, pues, digamos que mucha relevancia este grupo de subreddit, ¿no? Y todo lo que están haciendo. Y los últimos días, después de la subida de GameStop, se ha hablado mucho de la plata y en particular de una acción relacionada a la plata, de First Majestic. Aquí nosotros en algún momento hablamos rápido de First Majestic porque se tomó una posición en esa empresa. Es la empresa más grande de plata en cuanto al negocio de royalties. No me voy a meter ahorita a detalle en el negocio de royalties, pero muchos argumentan que es uno de los negocios más rentables que existen en el mundo. Y First Majestic es el más grande dentro de las que está en el mercado de plata. Entonces, muchos de los argumentos de los que se hablan en estos grupos en cuanto a la plata, pues la verdad son ciertos, son mucho de lo que nosotros hemos hablado aquí en cuanto a impresión de dinero, metales monetarios, cuánto valdría la plata si la ajustamos para la inflación el día de hoy. Y es muy conocido también que hay unas posiciones cortas muy, muy grandes por parte de JP Morgan. Entonces, sinceramente, nosotros creemos que la plata va a subir. No por un grupo de subreddit, sino por simplemente las gráficas a nosotros nos están diciendo que el dinero grande está tomando ese lado del movimiento, ¿no? Del trade. Entonces aquí, bueno, la verdad no sé por qué se nos quiere vender esta idea, pero quería tocar el punto porque creo que ahorita está tomando mucha relevancia el tema de la plata porque está siendo muy mencionado en estos subgrupos. Y ahorita que estamos viendo enfrente de nosotros la gráfica oro-dólar, hay que nada más así grabándola rápido en la mente, porque ahorita vamos a ver la de la plata y vamos a hacer la comparación. Es más, mejor la voy a poner aquí a un lado. Sí, yo creo que va a ser un poquito más fácil poder entender lo que yo creo que estamos viendo aquí. Ok, del lado izquierdo tenemos a el oro contra el dólar y del lado derecho tenemos a la plata contra el dólar. Vamos a verlo de largo plazo. Listo. Entonces, aquí esta subida es la que hablábamos, ¿no? Derivada de la impresión de dinero y todo eso. En el oro tuvimos un máximo de $1,850 y en la plata un máximo de 48, $49. En la plata ya habíamos visto este precio en la década de los 70, cuando hablamos de lo mismo, ¿no? De la pérdida de confianza en el dólar y todo eso. Y luego, aquí lo que es muy relevante es esta línea. De hecho, aquí la voy a poner del mismo color para entenderla mejor, ¿no? Esta línea de aquí fue muy importante porque después del 2011 tuvimos unos años aquí en donde esta línea morada
este soporte, resistencia, como le queramos llamar, pues prácticamente es la que nos dictaba la estructura del mercado en cuanto a que si la lográbamos mantener, probablemente íbamos a tener continuación para arriba y lo mismo hacia abajo. Si la perdíamos, probablemente íbamos a tener continuación a la baja. Entonces en la plata tuvimos pues prácticamente lo mismo, ¿no? En el sentido de que tuvimos la subida en el 2011 y luego una base o una zona muy similar a la que tuvimos aquí en el oro. De hecho, pues podríamos decir que esto de aquí era pues un periodo de a lo mejor de distribución, ¿no? Nada más voy a aquí a hacer una modificación para que se vea un poco mejor. La vamos a poner azul. Y de este lado pues tenemos algo muy similar, ¿no? La zona de distribución de la plata del 2011 antes de bajar. Entonces, si la vemos desde aquí, se ven de cierta forma muy similar, ¿no? Una vez que bajamos, aquí en el oro tuvimos 6 7 años de acumulación. Esta forma, así como redondeada, por lo general, se genera cuando hay dinero grande acumulando cantidades fuertes de un activo. En este caso, pues el oro. Cuando decimos dinero grande nos referimos a hedge funds, family offices e incluso bancos centrales, no gente que está en Reddit. Entonces, una vez que rompemos esta parte de acumulación al alza, si te fijas, intentamos nosotros superar esta zona, que es la zona de estructura, en el área de 1560 más o menos. Y como es una gráfica de largo plazo, pues nos tardamos pues bastante tiempo en poder nosotros destruir esa zona. Si te fijas aquí es 1 2 3 4 5, hasta el sexto mes de intentar romper esa área, lo logramos. Y una vez que la rompimos, aunque teníamos zonas relativamente importantes en esta parte en medio, pues la verdad es que era el objetivo, ya era nuestro máximo anterior, que era de 1826, ¿no? Cuando veo al oro desde un punto de vista semanal, la verdad es que esto de aquí tiene cara de una posible continuación a la alza. Y esta formación, o lo que yo veo aquí, yo pensaría que esto ya está bastante maduro en cuanto a que probablemente si va a funcionar sea relativamente rápido. Incluso yo aquí tengo un precio objetivo de 2.470, $2.480 por oro. En la plata no hemos visto lo mismo todavía. ¿Qué es lo que estamos viendo? Igual, hemos intentado romper esta zona de aquí, sin embargo, no hemos podido todavía. Entonces yo, igual que en el oro, me inclino a pensar a que tarde o temprano lo vamos a romper para tener una continuación igual. Hay zonas relevantes. A lo mejor yo pensaría que la parte de $34, $41 y obviamente nuestro máximo anterior de $47. Entonces, aquí estamos nosotros intentando romper lo que vendría siendo el equivalente de esta de aquí. Esta es la equivalente a esto de acá. Entonces yo me inclino a pensar a que tarde o temprano podríamos ver no algo igual, pero probablemente algo similar. Entonces, esa es en cuanto a la comparación oro-plata. Pero vamos a hacer otra comparación que también nosotros hemos estado hablando mucho aquí. Esto se llama el índice de oro contra plata, se llama el Gold Silver Ratio. En algún momento, antes de tener la Reserva Federal en el año 1913, en Estados Unidos hubo un momento en el que se tuvo un sistema bimetálico. El oro y la plata eran consideradas las monedas de reserva. Y era pues la moneda que se utilizaba. Y el mercado tenía un valor para el oro contra la plata, en el sentido de que con 15 onzas de plata tú te podías comprar una onza de oro. Hace unos meses fue muy conocido dentro de la gente que estaba en el mercado de commodities que la plata llegó a su mínimo precio histórico contra el oro, en cuanto a que necesitaba 120, 125 platas para comprar una onza de oro. Hemos roto esta línea de tendencia de aquí. De hecho, de esta hemos hablado también mucho. Nada más que se tardó algo aquí en esta zona de distribución. Ya estamos nosotros destruyendo estas líneas amarillas. Para mí es muy importante. De hecho, mis siguientes objetivos serían hasta 62 onzas por una de oro. O yo, la verdad, me inclino a pensar hasta que 58, 59 onzas de plata por una de oro.
ahorita estamos cotizando en 65 onzas de plata por una de oro. Pero, ¿qué nos sugiere a nosotros esto? A que probablemente la plata vaya a tener un rendimiento superior al del oro. Si vuelve a llegar a 15 dólares, pues es muy lejos ese objetivo, yo no lo sé. Sin embargo, yo sí me inclino a pensar a que por lo menos vamos a poder ver 50 onzas de plata por una de oro, que no sería algo extraño. De hecho, más o menos creo que es relativamente dentro de la media, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que probablemente la plata va a tener mejor rendimiento que el oro. Ah, y más importante, ahorita quiero tocar rápido la parte de las divisas, porque todo esto está relacionado a la pérdida de confianza en el dólar. Y lo hemos visto en el índice fortaleza del dólar, en el DXY. Uno de los principales componentes de este índice es el euro y la libra esterlina. Yo me inclino muy fuertemente a pensar a que la libra esterlina va a superar al dólar, en cuanto a que probablemente el dólar se va a devaluar contra la libra. Estaba yo algo indeciso entre libra o euro, pero yo me inclino a pensar que la libra va a superar también al euro. Entonces, aquí tengo diferentes objetivos, obviamente, pues estos son de largo plazo, falta bastante. Igual, aquí yo tengo posiciones pues mucho más cómodas, pero esto es importante porque libra mejor que dólar. Entonces, ¿qué tal si comparamos libra contra plata? Aquí esto a mí se me hace súper, súper importante, porque si te fijas, dentro de la libra, aquí estoy utilizando una gráfica de súper largo, largo plazo, pero aquí en la libra vamos nuevamente a utilizar la gráfica doble. Si te fijas aquí en la libra, ya nosotros hemos superado este triángulo o esta parte de aquí de la distribución. Aquí es plata libra y aquí es plata dólar. Entonces, aquí todavía estamos batallando en superar esta zona. Sin embargo, en la plata contra la libra ya lo hicimos hace tiempo y de hecho parece que esta zona va a ser respetada, que es la parte de 17 libras por onza. Y la verdad yo creo a que el objetivo natural de un movimiento así debería ser bastante más arriba. Hasta yo pensaría que 28, 60 libras por una onza de plata. Entonces ya cuando sumamos todas estas cosas al mismo tiempo, a mí se me hace que fortalece mucho el argumento de la plata, porque yo creo que vamos a llegar a 28 libras por plata y además libras más caras contra el dólar. Entonces, todo esto pues tiene mucho tiempo que se estuvo gestando en cuanto a acumulación, dinero grande, bancos centrales comprando, o sea, hay mucho dinero detrás si es que esto llega a funcionar. Y a mí lo que me llama la atención y la única razón por lo que mencioné lo de Reddit es que si esto llega a pasar, pues nosotros no tenemos que irnos con la finta de que un pequeño grupo de gente comprando está ocasionando este movimiento. Es algo que aquí nosotros ya estamos viendo que se está gestando desde hace varios meses. Y bueno, yo creo que eso sería lo más importante. De nuevo, aquí obviamente depende mucho al portafolio de inversión. Conservador, moderado o agresivo y ya utilizar lo que el mercado nos está diciendo a nuestro favor en cuanto a si tenemos sobreexposición en dólares o si no tenemos nada que nos proteja contra la inflación o incluso los UDIs. Yo pensaría que no son tan mala idea porque pues recuerda que los UDIs nacieron de la devaluación de 1994, que fue bueno, un periodo inflacionario aquí en México donde el peso mexicano se devaluó, creo que llegó hasta 3,000 pesos por un dólar, pesos viejos, y luego ya le quitaron los ceros para que fueran 3. Y de ahí fue de donde se crearon los UDIs, ¿no? Con el propósito de, de proteger contra la inflación. Entonces, hablando ya de temas generales, obviamente un perfil más agresivo, pues podría incluso tomar posiciones dentro de diferentes empresas que estén relacionadas al mercado de commodities, porque no solo los metales preciosos están en una tendencia a la alza, lo estamos viendo en el sector de energía, en el sector de alimentos y todo lo que está relacionado a la parte inflacionaria. Entonces, gestores de fondos profesionales están tomando posiciones en empresas que se puedan beneficiar de este tipo de movimientos, ¿no? Y pues bueno, yo creo que sería lo más importante. Ya subiré yo una actualización en unos días. Y pues bueno, espero que este video haya sido de tu ayuda. Gracias.